viernes y esta tarde los saludamos con mucho gusto aquí en la UNAM Responde desde nuestras instalaciones en Ciudad Universitaria. Hoy que vamos a platicar sobre la enfermería, su valor y su importancia en términos académicos, de formación y por supuesto de difusión y en términos también de salud pública. Además les contaremos sobre algunos talleres que organiza la SIGU a propósito de este mes del orgullo Puma. Además, transgénicos es el tema que nos presenta hoy nuestra biodiversidad y viajaremos hasta Chicago para conocer las actividades que tiene nuestra UNAM allá en el mundo. Con Sandra Lorenzano, esto y mucho más durante los próximos minutos. Comenzamos. Durante la pandemia reconocimos ampliamente la labor de las enfermeras y los enfermeros y tocamos tierra con esta disciplina fundamental para el bienestar de las personas, el cuidado de los pacientes y también en términos de salud pública. Y bueno, esta tarde hablaremos con una mujer que desde la universidad ha entendido e impulsado su profesionalización y recientemente fue reconocida por la Academia Nacional de Medicina. Y para platicar de todo esto, saludamos esta tarde a la maestra Rosa Amarilis Zárate Grajales, quien es directora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de nuestra universidad. Maestra, bienvenida a la UNAM Responde. Muchísimas gracias, Rosa. Muchas gracias por la invitación. Y muchas felicidades además por este reconocimiento del que vamos a hablar. ¿Qué significa para ti ser académica asociada de la Academia Nacional de Medicina, pero no solo eso, sino ser la primera mujer enfermera en recibir este nombramiento? Bueno, primero yo creo que en el marco de lo que significa la Academia Nacional de Medicina en nuestro país, es un reconocimiento sin duda a la enfermería nacional, a través de mi persona, obviamente, y el reconocimiento por diferentes razones, ¿no? Ser un socio de la Academia de Medicina implica un reconocimiento a tu labor y trayectoria durante todo el tiempo que has laborado como enfermera y como enfermero. Ser un asociado de la Facultad de Medicina se otorga muy pocas veces, ¿sí? Solamente hay en este momento 2 que no son miembros del área médica. O sea, se le otorga a quienes por trayectoria han aportado a la salud, a la medicina, a la salud pública, a los sistemas de salud y a las políticas de salud en materia de atención. Entonces, solo un abogado y una servidora ocupamos ese nivel de asociado porque no siendo médicos, ¿no? La Academia de Medicina reconoce a otras profesiones que pueden aportar y ser miembros de su academia, ¿no? Cuéntanos esto, ¿por qué es importante? ¿Qué pueden aportar? ¿Cuál es la visión que significa? Porque por supuesto lo primero es este reconocimiento, el trabajo que han hecho desde muy distintos ámbitos y que puede ser muy útil, lo tenemos aquí muy claro en cuanto a la transformación que tuvo la escuela para ser facultad, de lo que hablaremos más adelante, pero ¿qué aporta en términos de visión, de aportes para el entendimiento de otras muchas disciplinas y cuestiones sociales? Sí. Durante toda la vida, la medicina y la enfermería han estado unidas. Claro. En un trabajo interprofesional, un trabajo conjunto, codo a codo, trabajando por el bienestar y la salud de las personas. O sea, no se concibe un sistema de salud sin enfermeras y sin médicos. Claro. Entonces, trabajamos de manera conjunta, no solo a la cabecera del paciente, no solo en una consulta o en un quirófano, sino también trabajamos en la política de salud, en la formación de nuevos recursos humanos para el ámbito de la salud. Las enfermeras damos clase a los médicos le dan clases a las enfermeras, aprendemos de manera conjunta en las instituciones de salud. Entonces, lo único que nos hacía falta es estar juntos en un organismo como la prestigiada Academia Nacional de Medicina, en donde se construye el futuro de la salud, donde se definen políticas de salud, donde se hace investigación conjunta que nos permita transformar el sistema de salud, ¿no? La academia tiene muchísimos años, más de 150 años de estar fortaleciendo al propio sistema de salud por el trabajo académico, social
investigativo y de política que hace al interior de sus miembros, ¿no? Y tiene que ver con estas propuestas que se hacen desde distintas perspectivas, con diferentes intereses, para atender los retos que tenemos hoy o a partir de las experiencias que se van sumando. Durante la pandemia platicamos muchas veces contigo acerca del trabajo que hacían, de las necesidades que tenían, de los retos que iban enfrentando, no solo desde la universidad, sino en los hospitales en donde estuvieron presentes. Después de esta experiencia y con todo el conocimiento acumulado, ¿hacia dónde va la enfermería? ¿Cuáles son esas principales prioridades, preocupaciones que tienes hoy en mente desde el lugar que ocupas además? Sí, bueno, indudablemente la pandemia fue una crisis sanitaria que puso a la enfermería y a los trabajadores del área de la salud en el top 10, ¿no? Sí, claro. Necesariamente, por diferentes razones, porque eran los que estaban en la primera línea de batalla, porque buscaron alternativas diferenciadas ante una situación que no existía. Y ante eso creo que hubo un reconocimiento de ambos, los médicos de las enfermeras y las enfermeras de los médicos, y entendimos todos que la complejidad de la salud no es atributo de resolución de una sola profesión, sino tiene que ser un compromiso de varios, por lo complejo, por lo grave, por el impacto que tiene en la vida y en la muerte, en el nacimiento, en la enfermedad, ¿no? Entonces creo que esa es una parte importante que nos acercó a todos para reconocernos y que la sociedad nos reconociera a los profesionales de la salud, particularmente a las enfermeras que habían estado como invisibles, ¿no? A la sombra de, claro, trabajando para. Sí. Y entonces creo que eso es una parte, la parte social, el compromiso, la vinculación. Pero hay otra parte que tiene que ver con el desarrollo de la enfermería. O sea, la enfermería no es más una enfermería técnica auxiliar, es una licenciatura que tiene formaciones avanzadas en el posgrado, desde especializaciones, maestrías y recientemente el doctorado en enfermería en la UNAM. ¿Qué cambia con esto? Es decir, ¿qué cambia en áreas o en términos de conocimiento, pero de habilidades que se van desarrollando, entendiendo y aprendiendo además de esta experiencia que requirió atender y cambiar, digamos, conforme iban avanzando o surgiendo nuevas necesidades, a vivir, digamos, en incertidumbre también y adaptarse a los cambios, muchos? Sí, yo creo que muchas cosas cambiaron, pero entendimos también que el compromiso de un universitario, de una enfermera universitaria, tiene que ver con el apoyo a la sociedad, con el compromiso social y la vinculación con las necesidades de los más vulnerables, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos aportar desde la enfermería. También el cambio en esta formación avanzada permite que las enfermeras podamos ampliar nuestro rol. Por ejemplo, hay normas oficiales que ya permiten la atención de parteras por enfermeras parteras de parto de bajo riesgo, por ejemplo, ¿no? Ya hay normas oficiales que las enfermeras pueden recetar medicamentos bajo un cuadro básico cuando hay ausencia de un compañero médico, ¿sí? Bajo cierta normatividad. Trabajamos de manera conjunta en cada quien lo que le toca, pero los dos en favor de las personas. Entonces, cuando entendemos eso, ¿sí? El posgrado nos ayuda a hacer también una vinculación con los grandes problemas de salud. ¿En qué sentido? Formar recursos humanos de alto nivel, pero también investigar. Investigar para transformar la salud, el cuidado de la salud, modelos de atención y políticas públicas. ¿Cómo se piensan estas adecuaciones que tuvieron que suceder de forma inmediata y que se requería de más urgencia, digamos, como durante la pandemia, para llevarlo a planes de estudios, para formar a las nuevas generaciones de enfermeras, de enfermeros, darles digamos, este mayor rango en cuanto a las licenciaturas, a las especialidades, y que tengan no solo un mayor peso en la práctica, sino en todo el proceso de formación, doctora? Bueno, creo que nos puso sobre la mesa varias cosas, ¿no? Primero, el ser humano es una unidad indisoluble,
no podemos ver el pie, el ojo, la cabeza sin comprender al ser humano, y esto es algo que tanto los médicos y las enfermeras tenemos que tener claro. Y en la academia son cosas que se discuten. A la persona de manera integral, atenderla desde la medicina, desde la enfermería, desde la sociología, la nutrición, en fin, ¿no? Eso es algo que se puso en los planes de estudio. La otra cuestión son las cuestiones humanas. Cómo comunicarnos ante una crisis, cómo ayudar a resolver ante los riesgos inminentes, cómo hacer prospectiva de cuándo puede volver a pasar esto y cómo estar preparados desde los alumnos del primer día que ingresan a una facultad, ¿no? Claro. Creo que eso lo puso sobre la mesa esta pandemia y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, trabajar con la Academia Nacional de Medicina en este concepto, yo como enfermera, en estas concepciones, creo que le da un gran alivio a la sociedad de pensar que dos profesiones tan unidas y que cuidan de su salud y de su bienestar estén ahora trabajando juntas en la academia. Claro, y por supuesto marca un parteaguas para que se abran más lugares, no solo a enfermeras, enfermeros, sino a otras disciplinas. Es una responsabilidad. Claro, a eso voy, porque se trata de atender lo que aún no sabemos que va a pasar y cómo funciona, digamos, este vínculo, este reconocimiento en términos de traducir todo este conocimiento al beneficio de la sociedad, de políticas públicas, cómo se entiende y cómo se lleva a cabo. Bueno, por ejemplo, la academia cuando yo decidí ingresar a la academia, obviamente que hubo gente que me lo propuso, de adentro de la academia. Yo empecé a participar en la academia, me invitaron como conferencista, como panelista, y empecé a conocer los diferentes campos de conocimiento que cultiva la academia. Además de la docencia, la investigación, la calidad. Era tu tema, digamos. Claro, la calidad y la seguridad de los pacientes, ¿no? Los sistemas de salud, los recursos humanos en salud. Entonces me empecé a involucrar y dije, yo algún día tengo que entrar aquí, ¿no? Porque me gusta el trabajo que hacen. Y entonces empecé a investigar los campos de conocimiento. Y está la epidemiología clínica, la farmacología, la nefrología, la cardio, etcétera. Muchas de los campos de conocimiento eminentemente médicos, pero en donde la enfermería tiene también un fuerte compromiso con estas personas, ¿no? O sea, no solamente se ve el corazón, sino se ve al enfermo que tiene una cardiopatía y que tiene necesidades diversas, ¿no? De alimentación, de deambulación, de farmacología, en fin. Entonces, cuando yo vi los campos de conocimiento, dije, yo puedo entrar aquí a este campo, al sistema de salud y seguridad de los pacientes. Porque si alguien sabe de cómo cubrir la seguridad de los pacientes, somos las enfermeras. ¿Cómo hacemos? Acciones preventivas para que un paciente no se escare, no se ulcere, no se infecte, no se complique, ¿no? No se detecte oportunamente una arritmia y el paciente pueda fallecer, y eso lo hace la enfermera a la cabecera del paciente, ¿no? Cuéntanos en este sentido cómo se van generando estos vínculos, estos vasos comunicantes entre la academia, entre la investigación, entre las políticas públicas es que creo que es la forma correcta, es eso, para crear enfermeras y enfermeros integrales con todas estas posibilidades y habilidades. Primero, la universidad tiene un enorme compromiso con la sociedad, ¿no? Hacen falta enfermeras en el mundo y enfermeras en México. Más o menos como 500 a 600 mil enfermeras. Hacen falta. Tenemos 355 mil. Se hacen falta para lograr una tasa media de enfermeras de 7 a 8 por 1,000 habitantes. ¿Sí? Como la tienen otros países de tasa económica como la nuestra, como podría ser Chile o Colombia o Brasil. No podemos llegarle a Estados Unidos y Canadá, que tienen entre 60 y 70 enfermeras por 1,000 habitantes, ¿sí? Entonces hacen falta enfermeras. Entonces, ese es un reto mayor. Ese es un reto y es un compromiso. Ahora, ¿cómo podemos subsanar?
a ser mejores enfermeras para que las egresadas de la universidad tengan mayores competencias, puedan hacer roles más avanzados y ser líderes en el campo de la salud. Ellas coordinar equipos que no necesariamente son de niveles avanzados, pero tener un grupo de enfermeras técnicas, auxiliares y demás coordinado por una maestra, una licenciada o una doctora en enfermería que puedan dirigir un proyecto educativo y un proyecto social en salud. Esa es una parte. La otra parte es hacer investigación. Y para hacer investigación y crear modelos a partir de intervenciones controladas, con diseños experimentales, que era algo que en enfermería no se veía, ¿sí? Ahora sí, las doctoras o los doctores que están estudiando la primera generación de nuestro doctorado en enfermería en la UNAM, sus proyectos son de alto nivel, como lo exige la UNAM, de vanguardia, son investigaciones originales que van a generar propuestas de intervención en salud que que se ponen a prueba y que después se pueden generalizar. Y eso puede llegar a la academia. Y en la academia se pueden tomar decisiones de recomendación en política pública a los sistemas de salud. Recuérdanos brevemente cuáles son las posibilidades que ofrece la FENO para quienes decidan estudiar o acercarse a algunas de estas carreras o especialidades. Bueno, tenemos 2 licenciaturas, la licenciatura en enfermería, que es enfermería generalista, con un enfoque más hacia la salud pública, y la licenciatura en enfermería y obstetricia, que es para formar parteras profesionales, que atiendan desde la etapa preconcepcional hasta la etapa de atención del recién nacido de bajo riesgo. Tú que has estado en las diferentes trincheras, perdón. Ajá. Y las especialidades, como tú me preguntabas, sí. Esa es la formación básica. Claro, sí. Y luego tenemos 19 campos de conocimiento en especialización, desde la cardiología, la nefrología, la enfermería nefrológica, cuidados paliativos, que es una recientemente aprobada en el Consejo Universitario, gestión del cuidado, cuidados respiratorios, obviamente resultado de la necesidad en la pandemia, atención al anciano, a la enfermería infantil, atención en el hogar, en el quirófano, o sea, todas las gamas de las especialidades son y se trabajan con el sistema de salud, o sea, están ahí. Quería preguntarte, porque ya no nos queda, sí. De hecho ya no tenemos tiempo, tú que has estado en diferentes trincheras, ¿con qué te quedas de la enfermería? ¿Cuál es el valor de la enfermería? El valor es el compromiso que tiene con la sociedad, es su cercanía, su trabajo en el día a día, las 24 horas del día, en todos los espacios donde hay una enfermera, y creo que el valor es que nadie en este planeta Tierra puede en algún momento de su vida no necesitar a una enfermera. En su vida sana, como adulto, como niño, como embarazada, como anciano, en algún momento de su vida va a tener la compañía de una enfermera o de un enfermero. Y qué importante verlo, además en términos de bienestar y no solamente de enfermedad, que es donde están presentes. Así es. Maestra Rosa Amarilis Zárate Grajales, directora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de nuestra universidad y, por supuesto, académica asociada de la Academia Nacional de Medicina, la primera mujer enfermera en lograr este reconocimiento. Muchas felicidades y muchas gracias por esta labor que haces dentro y fuera de nuestra universidad a favor de la enfermería y, por supuesto, de la sociedad. Gracias. Gracias por todo el apoyo que hemos recibido y el reconocimiento a la enfermería universitaria y a la enfermería mexicana con nuestro ingreso a la academia. Pues gracias a ustedes y además en verdad un gran reconocimiento, una gran felicidad de que estés aquí con nosotros después de tantos encuentros en momentos de crisis, que sea una buena noticia la que nos une. Gracias, maestra. Muchísimas gracias, como siempre. Y ahora les platico que la CIGU, Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, y el Programa de Actualización Docente invitan a nuevos cursos en línea dirigidos a docentes. Se trata de Hacia una currícula violeta y otras masculinidades son posibles,
Posibles, que buscan integrar la perspectiva de género para construir espacios educativos más inclusivos y libres de violencia, con el objetivo de transformar la forma en que enseñamos y aprendemos, creando una universidad más justa y respetuosa. Las inscripciones ya están abiertas, pues los cursos comienzan el próximo lunes 16 de junio. Semillas y plantas han sido genéticamente modificadas, generando opiniones a favor y en contra, por lo que transgénicos es el tema que nuestra biodiversidad nos presenta esta tarde. Los seres humanos hemos modificado plantas desde que aprendimos a cultivar, seleccionando los frutos más grandes y cruzando especies para mejorarlas. Un gran ejemplo es el maíz, el cual a base de selección hoy tenemos mazorcas más grandes. Solo hay que ver las diferencias entre el teocintle y el maíz moderno. Y eso lo aplicamos al arroz, al trigo y a otras especies, para modificar su comportamiento, tamaño o sabor. A pesar de que esto terminó modificando las especies originales, la selección artificial de especies no se le considera organismos transgénicos. Un transgénico es cuando se toma un trozo de ADN y se le inserta a otra especie modificando su ADN, ya sea para volverla más fuerte a plagas o tener frutos más grandes. ¿Pero los transgénicos son malos? Sí, pero no. Es una pregunta difícil. La idea de tener frutos y cosechas más grandes para así combatir el hambre a nivel mundial es buena. Y para ser 100% honestos, no hay estudios concluyentes los cuales indiquen que consumir alimentos transgénicos sea dañino para la salud. En sí los alimentos no son el problema, sino todo lo que hay alrededor de los transgénicos. Actualmente se consume soya, maíz, algodón y canola tolerantes a herbicidas, maíz y algodón resistentes a insectos, papaya resistente a virus, entre otros. Pero cuando una especie como el maíz modificado entra a un territorio como el mexicano, al ser más fuerte contra plagas que el maíz original, desplaza las especies, haciendo que desaparezca el maíz de origen. Otro problema son las corporaciones como Monsanto, las cuales venden herbicidas muy potentes como el glifosato, el cual mata todo tipo de plantas, usualmente usado para matar hierba mala, contaminando suelos y agua, haciendo que la única forma de sembrar algo sea con semillas modificadas, las cuales también comercializa Monsanto. Curiosamente, el uso de transgénicos no ha aumentado las cosechas en Estados Unidos en comparación con Europa, en donde no se ocupan estos, y no han ayudado a la desigualdad alimentaria a nivel mundial. No es una cuestión política, es una cuestión de proteger los ecosistemas, el maíz de origen y nuestra biodiversidad. Seguimos recorriendo la UNAM en el mundo y esta tarde Sandra Lorenzano nos habla sobre algunas de las tareas que lleva a cabo nuestra casa de estudios en Chicago desde hace más de 2 décadas. Y hoy vamos a hablar de nuestra sede en Chicago. Fundada el 19 de octubre de 2001, la Escuela de Extensión en Chicago contribuye a ampliar y fortalecer el proyecto de internacionalización de la universidad pública más importante de México, al impulsar en todos los ámbitos las funciones principales de la UNAM, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Tiene como objetivo favorecer el intercambio académico, la movilidad estudiantil, la vinculación, la cooperación y la colaboración interinstitucional, específicamente en la zona del medio oeste de Estados Unidos. A lo largo de estos 24 años, la sede de la UNAM en Chicago, alojada en un edificio histórico en el centro de la ciudad, ha fomentado la movilidad estudiantil y académica, la creación de redes de investigación y, especialmente en los últimos años, el
en temas tales como la sostenibilidad, la salud, la energía, la migración, el medio ambiente, la innovación tecnológica y los aspectos económicos, sociales y artísticos, entre otros. Desde sus inicios, uno de sus cometidos fundamentales ha sido el apoyo a las comunidades mexicanas y latinas radicadas en la zona a través de programas académicos, artísticos y culturales. Organiza coloquios, seminarios y conferencias presenciales y a distancia con connotados especialistas de la UNAM y de las universidades más prestigiadas de la región. Otra de sus tareas prioritarias ha sido promover la internacionalización y el apoyo académico a los estudiantes de la UNAM, con programas inmersivos en inglés como el verano y el invierno Puma y las visitas profesionales en diversas áreas del conocimiento. En un trabajo colaborativo con las facultades, la sede de UNAM Chicago coordina varios programas para que nuestros estudiantes de la UNAM hagan su servicio social o sus prácticas profesionales en aquella ciudad de Estados Unidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les espero la próxima semana para seguir conociendo cómo se construyen, ni más ni menos, que los vínculos de nuestra universidad con el mundo. El orgullo Puma, el orgullo UNAM, más allá de nuestras fronteras. Terminamos nuestro programa de hoy, también la semana, agradeciendo a Adriana Rodríguez su participación en la interpretación de lengua de señas y recordándoles a todos ustedes que podemos seguir haciendo juntos el programa a través de nuestras redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.